México! ¡Viva México! ¡Que viva México! El pueblo se cansa. El pueblo se cansa. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Eso es un proyecto estratégico que va a servir para el desarrollo del Istmo y va a ser una cortina para que haya muchos empleos en el Istmo, mucho trabajo en beneficio de la gente. Gracias. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx. Recientemente usted envió una reforma al Poder Legislativo sobre la Guardia Nacional, donde propone que estados y municipios paguen servicios de la Guardia Nacional. Hay un problema serio porque los estados y los municipios tienen conflictos económicos, financieros, por ineficiencia, por problemas de distribución fiscal. Por un lado, muchos viven prácticamente en la miseria. Por otro lado, también los delitos que generan la narcoguerra, como el tráfico de drogas, la posesión de armas, la delincuencia organizada, son competencia federal. La pregunta es por qué tendrían que pagar estados y municipios si por un lado no tienen dinero y por otro lado técnicamente no les compete. Y esto no llevaría a que varios municipios se quedaran sin estos servicios y solamente los que pudieran pagar se verían beneficiados de esta actividad que hiciera la Guardia Nacional. Sí, mira, con todo respeto, no es cierto lo que estás diciendo. ¿En qué punto no es cierto? En que se vaya a cobrar. No existe en la reforma a la Constitución nada. No a la Constitución, a la Guardia Nacional, a la ley de la Guardia Nacional. Ni siquiera se han presentado las leyes secundarias y esto no va a ser así. Es decir, ni en la Constitución ni en las leyes. Pero a lo mejor no te lo debí decir de esa manera, pues No, te no, ofrezco no, disculpa, pero no, sí, se publicó. sí, pero no es cierto. ¿Sí? No van a pagar nada. O sea, pues estamos conscientes de que no tienen recursos muchos gobiernos municipales. No, ese es el propósito. La Guardia Nacional va a ser financiada por el gobierno federal. O sea, no le va a costar ni a los estados ni a los municipios. Porque hubo casos en Chihuahua, por ejemplo, donde los municipios tenían que pagarle al ejército. Sí, pero esa es otra cosa. Okay. Esta es una reforma que apenas se aprobó y se están haciendo las leyes reglamentarias. Me quedé con la duda acerca de si ya se enviaron las iniciativas, creo que sí, y van en el Senado a analizarse las leyes complementarias, reglamentarias para el funcionamiento de la Guardia Nacional, pero no hay nada, de eso sí estoy seguro, que signifique que vayan a pagar los municipios. Imagínate, si fuese cierto, ya los partidos conservadores ya hubiesen hecho toda una protesta. Es que ya los han vacunado, ¿eh? Un motín emocional. No, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Y estoy consciente de que muchos municipios no tienen recursos para pagarle bien a sus policías, que eso hay que atenderlo, ¿sí?
pero también, con todo respeto, hay gobiernos municipales que gastan mucho en cosas no necesarias, hay gastos superfluos, hay, por ejemplo, gobiernos municipales, con todo respeto, en donde los regidores ganan como el presidente de la República. Ya hasta aparecen algunos columnistas que ganan hasta 5 veces más que lo que gana el presidente de la República. Esto suavemente, no se vayan a enojar. Además, es su derecho y para eso trabajan. Acabo de estar en Campeche y una señora, esposa de un policía, uno de sus reclamos fue los sueldos. Mi esposo gana 7,000 pesos y no tenemos seguridad social. O sea, estoy consciente de lo que me estás planteando y no va a significar ningún gasto para gobiernos municipales, gobiernos estatales, aunque todos tenemos que actuar con austeridad republicana, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Buenos días, presidente. Mariana León, del Financiero. Un par de preguntas y una aclaración. Este memorándum del que estaba hablando quiere decir que sí habrá reforma constitucional y no simplemente intentará derogar la reforma que se hizo en 2013 por un impedimento constitucional. Es un memorándum para que no haya tiempos o se cumplan, ¿no?, los tiempos del Congreso y no se pueda aprobar la reforma constitucional. Lo más importante es que se llegue a un acuerdo. Entonces, en tanto se hace la reforma constitucional y la reforma a las leyes, el memorándum va dirigido a que no se apliquen las medidas de la mal llamada reforma educativa que afectaban a los maestros, que sea una especie de amparo con aplicación retroactiva. En tanto, mediante el diálogo, se llega a un acuerdo para la aprobación de una reforma constitucional y la aprobación de las leyes. Ese es el propósito, dejando solo el manejo de las plazas para que no se esté pensando, como los conservadores sostienen, que la lucha de los maestros es por el manejo de las plazas, la comercialización de las plazas, la venta de las plazas. Entonces, eso queda a cargo de la SEP y la nómina, porque ya también es tiempo de que se le pague a los maestros, que se tenga una nómina confiable, que no haya lo que se conoce coloquialmente como aviadores y que no se quite de la nómina
a quienes tienen derecho para que se les pague, porque a veces se transfieren recursos de la Federación a los estados y no se paga a los maestros. Entonces, el manejo de nómina queda a cargo de la Secretaría de Hacienda. Y por eso le pregunto lo siguiente. Ayer su gobierno transparenta la nómina federal, también están ahí los maestros. En una revisión pudimos encontrar que hay todavía líderes